Víctor Hernández, broker, presidente de Redpoint USA y experto en inversiones inmobiliarias. Y Natalia Cruz, periodista, agente de bienes raíces y TV Realtor de Esta es tu Casa Group. Nos unimos con el propósito de aportar nuestro Y conocimiento nuestra experiencia en Inversiones al Día. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Inversiones al Día. Aquí está su servidora Natalia Cruz y estoy acompañada, como siempre, de Víctor Hernández, fundador y CEO de Redpoint USA, una excelente compañía de real estate afiliada además a eXp Realty. Ajá. Y yo también con muchos años de experiencia como agente inmobiliaria. Y estamos aquí para hablarles de un tema que, mi querido Víctor, lo prometido es deuda. EB5. ¿Cómo estás, Víctor? Bien, muchas gracias. Feliz de estar aquí compartiendo con ustedes este contenido, este material y por supuesto, Natalia, varias personas que nos han escrito queriendo saber del tema. Claro. Y por supuesto, estamos hablando de una visa que se ha convertido se ha hecho muy popular para, inicialmente se hizo muy popular para lo que es Asia. Los asiáticos fueron los que más se inclinaron a partir de los años 90, donde esto se aprobó en el Congreso americano, en el Congreso estadounidense. ¿Y por qué se aprobó? Simple y llanamente porque era una medida para mejorar todo lo que era la economía dentro de los Estados Unidos y que se trajera, por supuesto, lo que llamamos nosotros dinero, se incentivara la economía, se generara el aumento del Producto Interno Bruto y, por supuesto, la creación de empleos. Entonces, desde ese año se inició y se abrieron las puertas y básicamente a través de los años el latinoamericano, el empresario, las familias que tuvieran este tipo de recursos, pues pudo ver aquí como una opción supremamente interesante a través de este vehículo legal migratorio que en este caso el gobierno americano aprobó, que es la visa EB5, como un vehículo para que un grupo familiar, Natalia, para que una familia colombiana, peruana, chilena, argentina, mexicana, de cualquier nacionalidad, porque aquí no hay restricciones por ninguno de estos acuerdos internacionales, es decir, una vez más, los brazos abiertos de los Estados Unidos para todo latinoamericano, para que pueda tomar ventaja de esta decisión, de esta oportunidad más bien. Y como tú bien lo dices, Víctor, que puede beneficiar a toda esa familia, ese núcleo familiar, al padre, a la madre, a los hijos menores de 21 años que no estén casados, también se pueden beneficiar con esa visa de inversionista o visa de EB5. Lo que requiere, y vamos a hablar un poquito más de eso, porque sé que tienes todo un equipo interdisciplinario donde también se incluyen abogados que pueden ayudar a los inversionistas a poder seguir ese proceso, ¿no? Con inmigración para que puedan obtener los beneficios. Pero una de las principales cosas es la inversión. ¿Cuánto es lo mínimo que debe invertir un extranjero para poder ser elegible para la visa EB5? Sí, eso es muy importante. Esta familia, cuando estabas hablando ahorita de este tema, deben estar casados legalmente. No sirve el concepto de que llevan años juntos, no, tienen que estar casados legalmente. Y por supuesto los hijos deben ser menores de 21 años no casados, vuelvo y reitero. Pero ahora, lo más importante en estos momentos, Natalia, se está hablando de una suma de $800,000 en la inversión. Esta suma debe disponer o tener líquida la persona o la familia o el empresario. Esto puede estar en diferentes cuentas, puede estar o provenir de diferentes fuentes, porque en muchos casos en Latinoamérica uno trata de diversificar y simplemente es tener la disponibilidad de ese dinero. Y en ese orden de ideas, Natalia, es importante hacerle saber a las personas que nos están escuchando que ese dinero debe ser traceable o demostrable. Básicamente, la primera labor que va a hacer el abogado de inmigración con el que usted trabaje, cualquiera que sea, nosotros, por supuesto, dentro de nuestro equipo de trabajo tenemos un bufete de abogados especialistas en este tema, y básicamente la primera labor de estos abogados especialistas en este tipo de visa es la verificación de esos fondos, hacer que esos fondos sean traceables, que viene de una herencia, que viene de venta de activos, que viene de un producto de la generación de
ganancias en una empresa y por supuesto una vez ese dinero es traceable en estos momentos, entonces ya puede optarse para saber en dónde invertir, porque ese es el paso a seguir, en dónde se va a invertir ese dinero, en ese proyecto de desarrollo o inversión que tenga el calificativo, que tenga el visto bueno de, por supuesto, el gobierno americano para estos fines, que es la visa EB5 particularmente, Natalia. Y uno de esos proyectos de inversión, estamos hablando de real estate, de bienes raíces. En la ciudad de Miami, en el sur de la Florida, ¿hay complejos o desarrollos que acepten la visa EB5, que estén afiliados a ese programa? Sí, lo interesante de esto para el cliente extranjero es que básicamente debe ver, eso es parte de nuestra asesoría, que el cliente extranjero vea esto como un proyecto donde se está prestando el dinero. O sea, más que la persona está invirtiendo en un proyecto, ya sea residencial, hotelero o comercial, Natalia, lo importante es que la persona lo vea como una manera de colocar ese dinero que lo está prestando por un tiempo determinado, y eso es importante hacérselo saber. Escuche bien esto, usted está colocando $800,000 en un proyecto de una empresa reconocida donde va a estar por 5 años, usted va a recibir un retorno anualizado, que en la mayoría de los casos es un 2%, y por supuesto a los 5 años, Natalia, esto es supremamente valioso, a los 5 años ese dinero se te regresa nuevamente, es decir, al inversor. ¿Por qué? Porque el propósito, una vez más, es encontrar el vehículo donde esa familia está colocando el dinero, ese dinero esté seguro, que ese proyecto tenga las cualidades aprobadas por el estamento gubernamental que cumpla estas características, y una de ellas, particularmente desde el punto de vista migratorio, es que esa persona a los 5 años ya tenga su residencia permanente. Exacto. Y no solo ella, esa persona, sino toda la familia en ese grupo familiar. El grupo familiar. Estamos hablando que eso no es una visa que luego tiene que unirse con otro tipo de programa para luego otra visa, porque no. Así se va recorriendo ese camino migratorio, ¿no? Buscando finalmente la residencia permanente. Exacto. Se puede considerar que es una vía directa a la residencia permanente, como bien dice, y hay que recalcar el tiempo después de haber sido aprobado, más o menos es 5 años, ¿no? Después de 5 años podría obtener ya la residencia para la persona y para toda su familia. Es decir, que es una opción excelente para muchos inversionistas que incluso también están queriendo sacar el dinero de sus países e invertirlo aquí en los Estados Unidos. Es decir, es como pegarle doble a la lotería, ¿no? Yo lo digo de esta manera, Natalia, y a veces he tenido de pronto algunos encontrones con los abogados porque a veces se malinterpreta, pero yo lo veo de esta manera. Es la forma más segura, escúchame bien, es la forma más segura de comprar, aunque suene mal, de comprar una residencia permanente en los Estados Unidos. La forma legal, correcto. Por supuesto, la más segura y legal. Ahora, es importante 2 o 3 comentarios porque en estos momentos, a partir de algunos cambios que ha hecho, en este caso el Congreso ha permitido, por ejemplo, cosas como esta, Natalia, la persona que empieza el proyecto o esta inversión, anteriormente tenía que esperar ese tiempo en su país. En estos momentos, la persona, esa familia, si hay ciertas circunstancias que apremian del que se puedan o se tengan que venir antes, la persona inicia el proceso, se vienen y entran como turistas y después de 60 días la persona puede cambiar ese estatus y estar aquí legalmente para que en un momento determinado, entre 60 y 90 días posteriores, por estos trámites que están pasando tan rápidamente, esa persona ya reciba un permiso de trabajo y reciba, por supuesto, la posibilidad de un Social Security hasta que el proceso continúe normalmente desarrollándose como tal. Entonces eso es un beneficio importantísimo. Estamos hablando de un win-win situation, como se dice en inglés, ¿no? Exacto. Ahora, entre los proyectos para invertir, ¿estamos hablando solamente de real estate o también pueden haber otro tipo de negocios donde el inversionista pueda invertir? Mira, en general los proyectos que han sido más ganadores en nuestro criterio han sido proyectos que no todos están particularmente en Miami, en Florida, en el sur. Hay algunos proyectos hoteleros muy interesantes que están en otras partes de los estados, en Estados Unidos, pero son empresas que ahí es donde yo quiero hacer énfasis. Estas son empresas que ya conocemos. Nosotros hacemos
este ejercicio con 2 empresas que ya tenemos, con las cuales hemos construido este tipo de relación, porque es muy importante con quién se hace. Eso escuchen esto, es importante dónde usted va a colocar esos $800,000, porque hay una trayectoria de estas empresas, hay un devenir histórico de estas empresas. ¿Y por qué lo hacemos nosotros, Natalia? Porque ya tenemos clientes que después de tiempo prolongado ya les han regresado el dinero, ya son algunos residentes y otros ya son ciudadanos. Entonces, por eso es que nosotros seguimos trabajando con estas 2 alternativas, y estas 2 alternativas tienen diferentes opciones en su portafolio. Una de estas particularmente tiene algo acá en el río Miami, un lugar espectacular que definitivamente a quien le gusta este tipo de inversión, como para que la conozca, está disponibilidad. Y por otro lado, la otra empresa tiene otros lugares, por ejemplo en el Colorado, quienes les gusta el esquí, todo este tipo de cosas, es un resort espectacular en esta área, que ahí entonces, por supuesto, están estos cupos, llaman ellos, o llamamos nosotros, estos cupos de inversión donde el gobierno aprobó de acuerdo a ese presupuesto de desarrollo. Para el inversionista, es decir, la inversión sería mínimo $800,000, hace la inversión, pasan estos 5 años, logra tener su residencia permanente, pero en ese proceso no tiene que volver a hacer ninguna otra inversión para poder seguir calificando. No, absolutamente. Es que esa es la bondad, que yo lo llamo, Natalia, una inversión donde el inversionista no está preocupándose de qué pasa a través del tiempo, si tiene que demostrar unos empleos, si tiene que demostrar una cantidad de requisitos que se requieren como tal. Y en este caso, quien se encarga de eso es el proyecto mismo, de que el desarrollo y los procesos en los tiempos se cumplan con la ayuda del abogado de migración en su momento debido. Hay algunos trámites legales que van dentro del proceso, pero no es que el inversionista tenga que estar involucrado en el proceso. No, absolutamente nada. Esto camina solo. Es la línea recta, la distancia más corta entre esos 2 puntos, entre el inversionista y obtener una residencia permanente. Esto es de verdad supremamente atractivo. Y Natalia, tengo que ser honesto, ¿cómo conocí yo de esto? Simple y llanamente a través de los años, como yo he trabajado con inversionistas extranjeros, con Latinoamérica, bueno, llegó un momento hace unos 8 o 10 años atrás que muchos clientes me decían, particularmente en este caso de Colombia y Venezuela inicialmente, después nos abrimos para otros lugares, Víctor, ya no solamente quiero una propiedad para mi portafolio en Estados Unidos, en Miami o en Orlando, yo necesito irme a vivir, estoy viviendo una situación, no tengo que hablar de la situación país política porque todos ya la conocemos, pero ahora yo necesito es cómo me puedo ir a vivir legalmente y estar allá de una manera segura para toda mi familia y no estar inventándome cuentos y tengo la disposición de los recursos. Ahí es donde encontré, en ese tiempo hacia atrás, que había esta posibilidad tan interesante que hoy estamos compartiendo con todos ustedes. Bueno, ya saben, aquí Víctor es experto en todo lo que es el tema de inversión de extranjeros, inversión aquí en los Estados Unidos, así que tenemos todo un equipo, oficinas aquí en Miami, en Tampa, en Orlando, que está listo para poder ayudarles, así que se puede comunicar con nosotros. Suscríbase también a nuestro canal para que pueda seguir viendo toda esta información que es muy, muy importante y necesaria si usted está pensando en invertir. Esto me lleva a otra pregunta, Víctor. De repente, extranjeros que hayan invertido en los Estados Unidos, sigan viviendo en sus países y tengan patrimonio, ¿no? Y bienes raíces aquí, pero como este cliente del que hablaste, digan, bueno, ahora quiero irme a vivir a los Estados Unidos. Exacto. ¿Cuenta esas inversiones que ya han hecho en el pasado en bienes raíces para poderlas aplicar al programa de EB5? Muy buena pregunta. No, porque básicamente todas las inversiones previas son clasificadas inversiones pasivas. ¿Qué es una inversión pasiva, Natalia? Una inversión pasiva es donde la persona en la distancia, o que esté aquí o fuera de los Estados Unidos, está tomando ventaja de un bien raíz, pero ese ejercicio de inversión no está generando empleos, no está generando una economía activa. Esto no es considerado algo que ayude a calificar para un beneficio migratorio. O sea, que no se consideraría algo retroactivo. Por ejemplo, no. esta persona invirtió más de $800,000 en diferentes apartamentos o en un edificio. Eso ya no contaría, sino que tendría que hacer una nueva inversión para poder venir a los Estados Unidos ya a vivir y beneficiarse de la EB5. Exacto. Entonces, en primera instancia, la respuesta sería no,
pero hay también que evaluar, porque también nos ha tocado clientes que tienen ya unos portafolios importantes y se pueden estructurar otras figuras que a esa persona le pueden dar un beneficio migratorio. Ya en este caso sale de la posibilidad de una visa B5, pero sí se encuentran otro tipo de figuras o vehículos donde esa persona, si ya tiene unas propiedades, básicamente se puede estructurar otra manera de hacer estos movimientos de tal manera que esa persona pueda obtener también un beneficio migratorio con otras alternativas que también hemos descubierto. Es que lo importante es poder asesorarse con las personas correctas, que Exacto. sepan para saber, bueno, como dices tú, qué figura o qué estructura se puede armar para que puedan beneficiarse. Ahora, de la EB5, vamos a saltar a la E2 y realmente cuál es la diferencia, porque también estamos hablando que la E2 es una visa de inversionista. Sí, antes de irme a la E2, yo quisiera hacer una última comentario, Natalia, porque me parece muy valioso. Aquellas personas que tienen hijos que están cerca entre el umbral de los 20, 21 años, que es donde como que ya pierde ese beneficio, en ese orden de ideas es importante que entienda que si la persona entra antes, que el muchacho o la niña está con los 20 años y entra en el proceso, ahí se aplica el concepto de la retroactividad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en este caso Porque cuando aplicó era menor de 21 exactamente. años. Entonces, aunque ya después tenga 21 o 22. Exacto. Entonces ahí tienes ese beneficio tan sustancial. Claro. Y en algunos otros casos, cuando ese padre o esos padres tienen hijos en la universidad acá y quieren darle un beneficio adicional, además de una visa de estudiante, también ese hijo puede estar o ser beneficiado a través de una visa EB5, como lo estamos describiendo, Natalia. Ahora sí, vámonos a la E2 Ahora y conocer sí. un poco más esas diferencias, ¿no? Porque a veces la gente se puede confundir. Visa de inversionista, hay diferentes tipos. Claro. ¿Cuál sería la E2 y de qué manera puede beneficiar a los extranjeros para vivir legalmente en Estados Unidos? Claro, la visa E2 es una visa de inversión activa, a diferencia de cuando tú compras una propiedad, porque básicamente es el ejercicio de recibir mensualmente una renta, pero ahí no hay movimiento, o sea, simplemente una persona que vive y ya. En este caso, una visa E2 es una inversión activa. Cuando estamos hablando de una inversión activa, me estoy refiriendo a un negocio, a una actividad comercial constante. Hay un local, hay unos inventarios, hay una página web, hay una dinámica diaria constante y, por supuesto, se necesitan mínimo 3 empleos directos en ese ejercicio de inversión. Pueden ser más, por supuesto, pero se necesitan mínimo 3 empleos. Entonces, ahí es donde estamos hablando, por ejemplo, el cliente que estabas colocando ahora, ese cliente le podemos armar una estructura, si tiene varias propiedades, como si tuviera una inmobiliaria, y le organizamos una estructura para que utilicemos el vehículo de una E2. Ahora, aquellas familias que dicen, Víctor, no tengo una capacidad económica o un músculo financiero tan alto. En este caso, hay posibilidades a través de la compra de un negocio, Natalia, de una franquicia. ¿A qué me refiero? Comprar un gimnasio, un spa, un salón de belleza, comprar un lugar que vende servicios para limpieza de jardines, las mascotas, tantos servicios que existen aquí, particularmente en los Estados Unidos, y que tenga esos empleos, ese tipo de inversión sí puede beneficiar Podría a esa calificar familia. también para la E2. La E2. Y básicamente la E2 le permite a la persona estar aquí con un permiso de trabajo, con un Social Security, pero sí es importante hacerle saber que debe tener siempre la vigencia de ese negocio, porque esta E2 se puede renovar dependiendo del país, pero cuantas veces tú quieras. Entonces, siempre le va a permitir esas posibilidades de estar legal dentro de los Estados Unidos. Ahora, renovando esa visa E2 continuamente, ¿no? Siempre y cuando se cumplan esos parámetros, ya eventualmente también puede llevar a la residencia permanente. Sí. A ver, directamente con esta vía no, pero una vez más ahí es donde junto con la asesoría del abogado y junto con la asesoría nuestra, la persona puede encontrar algunas avenidas, estando ya acá, donde pueda obtener ese concepto paralelo sin perder su estatus. O sea, básicamente es que llegue, continúe con su negocio, continúe con su empresa y entonces ir viendo alternativas para poder porque lograr una la cosa, residencia. exacto, porque una cosa no interfiere o
cruza con la otra. Básicamente se pueden hacer varios procesos y la persona... Simultáneos. Exactamente. Eso es. Entonces, yo creo que una vez más es aquí animarles a cada uno de ustedes que nos está viendo, si quieren, si tienen inquietudes, si tienen comentarios, escríbanos, nos encantaría muchísimo entrar en contacto con ustedes. Como acaba de mencionar Natalia, tenemos un grupo de profesionales expertos en estas diferentes áreas. Tenemos abogado de inmigración, tenemos abogados tributarios, tenemos contadores públicos internacionales, tenemos corredores de negocios y, por supuesto, todo un equipo de asesores inmobiliarios en estas diferentes áreas que mencionamos al servicio de lo que ustedes estén necesitando y, por supuesto, ponerlo a disposición, ¿no? Por supuesto, y por eso también hemos creado este programa, este podcast Inversiones al Día, para que podamos también tratar muchos de los temas aquí y usted suscribirse al canal de YouTube, ver los videos que estamos sacando, porque tocamos diferentes temas que son importantes no solamente para el inversionista extranjero, para los que estamos y vivimos aquí en los Estados Unidos también, que a veces llegamos aquí y no conocemos muy bien el sistema y perdemos muchas oportunidades que nos permiten poder alcanzar metas financieras y todo tipo de metas. Entonces es importante que siempre estemos muy al tanto de las tendencias, de lo que está sucediendo en el mercado para que podamos beneficiarnos y si viene una ola, subirnos a la cresta de la ola, ¿verdad? Aprovechar esa oportunidad. Y aprovechar esa oportunidad. Entonces, clave es siempre estar muy bien asesorados y para eso, pues quiero volver a decir, Víctor Hernández, que tiene una trayectoria impecable de más de 20 años en este tema y en esta industria y asesorando a los inversionistas y a personas incluso que de pronto no se consideran inversionistas, pero yo creo que en cualquier punto de nuestra vida quisiéramos siempre tener una muy buena inversión y sacar ese retorno, ¿no? Para poder ir construyendo lo que se dice en inglés building wealth, que en español sería como construyendo riqueza. Construyendo riqueza. Construyendo riqueza. Y todos tenemos al alcance esa posibilidad. Natalia, para cerrar este espacio, por favor no se descalifique. Póngase en contacto con nosotros porque si hay una intención, hay un dinero disponible, estoy seguro que podemos encontrar alternativas para usted como lo hemos hecho con cientos de familias en Centro, Suramérica y en México para ayudarles en este proceso, Natalia. Muchas gracias. Qué bueno, Víctor, muchísimas gracias. Y a ustedes también, ya saben que regresamos en un próximo episodio de Inversiones al Día. Allí suscríbase en la campanita. Síganos, póngale like también, porque eso, eso nos gusta, por ¿no? favor. Por favor, pónganos un like y ya sabe, puede llamar, podemos tener una cita con usted, tenemos oficinas en diferentes puntos y también, mira, a través de Zoom y a través de cualquiera de estas vías remotas también podemos hacer una reunión de asesoría para que usted esté muy bien informado y sepa cuál es el siguiente paso a seguir. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Chao, chao.